El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrock, regresó rápidamente a su casa, situada en una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su criada, se sobresaltó mucho, creyendo que se había retrasado, pues apenas se empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar tremendo alboroto, porque dudo que haya un hombre de menos paciencia. Tan temprano y ya está aquí el señor Lindenbrock, exclamó la pobre Marta, llena de asombro, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero tú no tienes la culpa de la comida. No esté lista todavía, porque aún no son las 2. Y Marta se marchó presurosa a la cocina, quedándome yo solo. Pero como mi carácter tímido no es el más adecuado para hacer entrar en razón al más irritable de todos los catedráticos, me disponía a retirarme con discreción a la pequeña habitación del piso de arriba, que me servía de dormitorio. Cuando se abrió la puerta de la calle, crujió la escalera de madera bajo el peso de sus fenomenales pies. El dueño de la casa atravesó el comedor, entrando rápido a su despacho, colocando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el sombrero sucio encima de la mesa, y con tono imperioso me habló. «Ven, Axel». No había tenido aún tiempo para moverme cuando me gritó nuevamente el profesor con tono molesto. «Pero, ¿qué haces que no estás allá aquí?» Me precipité dentro del despacho de mi irritable maestro. Otto Lindenbrock no es mala persona, lo confieso ingenuamente, pero como no cambié, morirá siendo el más impaciente de los hombres. Era profesor de la Universidad Johanngeum, donde dictaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general, 1 o 2 veces en cada clase, y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados ni el grado de atención que estos presentaban a sus explicaciones, ni el éxito que pudieran obtener en sus estudios. Semejantes detalles no le preocupaban. Enseñaba para él y no para los otros. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual para un orador constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en la universidad se detenía, por ejemplo, luchando con una palabra que no quería salir de sus labios, de esas que se resisten, se hinchan y acaban de ser expulsadas bajo la forma de un insulto. De ahí provenía su cólera. Como sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio, aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlo sin el debido cuidado. Unía al genio del geólogo y la perspicacia del mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete y el frasco de ácido nítrico en las manos. No tenía rival. Por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su fusibilidad, y sonido por su olor y su sabor. Clasificaba sin titubear un mineral cualquiera entre las 600 especies con las que actualidad cuenta la ciencia. Era un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de los 50 que contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de sus amplias gafas. Su larga, afilada nariz parecía una lámina de acero. Mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, cada uno de 1 metro de longitud, y siempre lo hacía con los puños fuertemente apretados, señal de su impulsivo carácter. Vivía en su modesta casita frente a uno de esos canales curvos que cruzan el barrio más antiguo de Hamburgo. Era un hombre rico, la casa y cuando encerraba eran de su propiedad.
Ahí vivíamos con su ahijada Gauben, una joven de 17 años, la criada Marta y yo, que en mi doble calidad de huérfano y sobrino, le ayudaba a preparar sus experimentos. Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas circulaban sangre de mineralogista y no me aburría jamás en compañía de mis valiosas piedras. En resumen, vivía feliz en esa casita a pesar del carácter impaciente de su propietario, porque este independiente de sus maneras brutales. Me profesaba gran afecto, pero su gran impaciencia no le permitía aguardar y trataba de caminar más aprisa que la misma naturaleza. Con tan original personaje no tenía más remedio que obedecer ciegamente y por eso acudía presuroso a su despacho. Era esto un verdadero museo. Todos los ejemplares del reino mineral se hallaban rotulados y ordenados del modo más perfecto, con arreglo a las tres grandes divisiones que los clasificaban: inflamables, metálicos y litoideos. Cuando entré en el despacho, mi tío se hallaba acomodado en su gran sillón y tenía entre sus manos un libro que contemplaba con profundidad de admiración. ¡Qué libro! ¡Qué libro!, repetía sin cesar. Estas exclamaciones me recordaron que el profesor Lindenbrock era también amante de los libros en sus momentos de ocio. ¿No ves?, me dijo. ¿No ves? Es un inestimable tesoro que he hallado esta mañana, registrando la tienda del judío Hevelius. ¿Cuál es el título de este maravilloso volumen?, le pregunté con un entusiasmo demasiado exagerado para que no sonara fingido. Esta hora, respondió mi tío animándose, es el Heimskringla de Snorri Sturluson, el famoso autor irlandés del siglo XVII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. ¡Ah!, exclamé yo con una curiosidad un tanto provocada. ¿Y es bella la impresión? ¿Impresión? ¿Pero cómo se te ocurre hablar de mi impresión, Axel? ¡Qué bueno sería! Pero, ¿es que crees que se trata de un libro impreso? Se trata de un manuscrito ignorante. Y de un manuscrito rúnico nada menos. ¿Rúnico? Sí, ¿vas a decirme ahora que te explique lo que es esto? No, tío, por supuesto que lo sé, repliqué con el acento de un hombre ofendido en su amor propio. Pero queriéndolo o no me enseñó mi tío cosas que no me interesaban lo más mínimo. Las runas, prosiguió, eran unos caracteres de escritura usando otros tiempos en Islandia y según la tradición fueron inventados por el mismo Odín. Pero ¿qué haces impío? Pero ¿qué haces impío que no admirás estos caracteres salidos de la mente de un dios? Sin saber qué responder, iba a inclinarme sobre el libro cuando un suceso imprevisto vino a dar la conversación a otro giro. Fue la aparición de un pergamino grasiento que, deslizándose entre las hojas del libro, cayó al suelo. Mi tío se apresuró a recogerlo con desesperada avidez. Un antiguo documento encerrado dentro de un libro viejo. No podía menos de tener para él un elevadísimo valor. ¿Qué es esto?, exclamó emocionado. Y al mismo tiempo desplegaba cuidándose sobre la mesa un trozo de pergamino de unos 12 centímetros por 3 de ancho, en el que había trazado en líneas transversales unos caracteres mágicos. Aquí está su transcripción exacta. Quiero dar a conocer el lector tan excéntrico signos porque fueron los que no animaron al profesor Lindenbrock y a mí emprender la expedición más extraña del siglo XIX. Durante algunos instantes el profesor examinó atentamente serie de garabatos y al fin dijo mientras se quitaba las gafas: estos caracteres son rúnicos, no me cabe duda alguna.
Son exactamente iguales a los del manuscrito de Snorri Sturluson. Pero, ¿qué significan? Sin embargo, es islandés antiguo, murmuró entre dientes. El profesor Lidenbrock tenía más razón que nadie para saberlo, porque hablaba muchos idiomas y era un verdadero políglota. En aquel mismo momento abrió Marta la puerta del despacho, diciendo: «La sopa está servida». «Al diablo con la sopa», exclamó mi tío, «y la que le ha hecho y los que se la coman, y los que la ha hecho y los que se la coman». Marta se marchó asustada. Yo salí detrás de ella sin explicarme cómo me encontré sentado en la mesa, en mi sitio de costumbre. Esperé algunos instantes sin que el profesor viniera. Era la primera vez que yo sepa que faltaba la comida. «No he visto en los días de mi vida una cosa semejante», decía la buena Marta mientras me servía la comida. Me estaba comiendo yo el último langostino cuando una voz atronadora me hizo volver a la realidad de la vida, y de un salto me trasladé al comedor del despacho. «No hay duda de que se trata de un escrito numérico», decía el profesor, frunciendo el entrecejo. «Pero existe un secreto que tengo que descubrir». Por de lo contrario, un gesto sombrío terminó su pensamiento. «Siéntate ahí y escribe», añadió indicándome la mesa. Obedecí con rapidez. «Ahora voy a dictarles las letras de nuestro alfabeto que corresponde a cada uno de estos caracteres islandeses. Veremos lo que resulta. Pero cuidado con equivocarse». Él empezó a dictarme y yo a escribir las letras una a continuación de las otras, formando todas juntas la siguiente incomprensible sucesión de palabras. M, R, N, L, S, bueno, ahí dice unas letras raras. Una vez terminado este trabajo, mi tío me arrebató el papel que acababa de escribir y lo examinó atentamente durante bastante tiempo. «¿Qué quiere decir esto?», repetí automáticamente. No era yo ciertamente quien hubiera podido explicárselo, pero esta pregunta no iba dirigida a mí, y por eso prosiguió sin detenerse. «Esto es lo que se llama criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas, propósito que, combinadas de un modo correcto, formarían una frase clara. Y pensar que estos caracteres oculten tal vez una explicación de un gran descubrimiento. En mi concepto, aquello nada ocultaba, pero me ocupé de no expresar mi opinión». El profesor tomó entonces el libro y el pergamino, y él los comparó. «No estaban escritos de la misma mano», dijo. «El criptograma es posterior al libro. Tengo de ello una prueba irrefutable. En efecto, la primera letra es una doble M, que en vano buscaría en el libro de Sturluson, porque no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XVI. Por consiguiente, entre el documento y el libro no hay por lo menos 2 siglos de distancia. Esto me pareció muy lógico. No trataré de ocultarlo. Me inclino entonces a pensar», prosiguió mi tío, «que alguno de los poseedores de este libro trató sobre los misteriosos caracteres. Pero, ¿quién sería? ¿Quién habrá escrito su nombre en algún sitio?» Mi tío se levantó los anteojos, tomó una poderosa lente y le posó minuciosamente por las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una especie de mancha que parecía un borrón de tinta, pero examinada de cerca se distinguían algunos caracteres borrosos. Ayudado a su lente, trabajó con empeño hasta que lo logró distinguir los caracteres únicos que a continuación transcribió, los cuales leyó de corrido. «Arne Saknussemm», gritó con voz triunfal. Es un nombre islandés que el sabio alquimista del siglo XVI». Miré a mi tío con cierta admiración. «Estos alquimistas», prosiguió, eran los verdaderos, únicos sabios de su época. Hicieron descubrimientos realmente asombrosos.
¿Quién nos dice que este Saknussemm no ha ocultado bajo este incomprensible criptograma alguna inmersión sorprendente? Tengo la seguridad de que es así es. La imaginación del catedrático se exaltó ante esta idea. Sin duda, me atreví a responder, pero ¿qué intereses podría tener este sabio en ocultar de ese modo su maravilloso descubrimiento? ¿Qué intereses? ¿Qué sé yo? ¿No hizo Galileo lo mismo cuando descubrió Saturno? Pero no tardaremos en saberlo, pues no descansé, ni comeré, ni dormiré, en tanto no descubra el secreto que encierra este documento. Dios nos asista, para que yo mismo ni tú tampoco, Axel, añadió. Y además es preciso averiguar en qué lengua está escrito jeroglífico. Esto no será difícil. Al oír estas palabras, levanté rápidamente la cabeza. Mi tío prosiguió su monólogo. No hay nada más sencillo. Contiene este documento 132 letras, de las cuales 53 son vocales y 79 consonantes. Ahora bien, esta es la proporción que más o menos se observa en las palabras de las lenguas meridionales, en tanto que los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata pues de una lengua meridional. La conclusión no podía ser más justa y atinada. Pero ¿cuál es esta lengua? Aquí era donde yo esperaba ver vacilar al sabio, a pensar de reconocer que era un profundo analizador. Saknussemm era un hombre instruido, prosiguió, y al escribir en la lengua nativa es de suponer que eligiera preferentemente el idioma que estaba de moda entre los sabios del siglo XVI. Es decir, el latín, me exalté. Mis recuerdos de latinista se rebelaban contra la idea de que aquella serie de palabras estrambóticas pudiesen pertenecer a la dulce lengua del poeta Virgilio. Sí, latín, prosiguió mi tío, pero un latín confuso. Felicitaciones, pensé. Si logras ponerlo en claro, te acreditarás de listo. Examinémoslo bien, añadió tomando nuevamente la hoja en la que yo había escrito. Aquí tenemos una serie de 132 letras que, nuestros ojos, se presentan en un aparente desorden. Me parece indudable que la frase primitiva fue escrita regularmente y alterada después según una ley que es preciso de descubrir. El que se poseyera la clave de este enigma lo leería de corrido. Pero, ¿cuál es esta clave? Axel, ¿la tenés de casualidad? Nada, contesté a esta pregunta, por una sencilla razón. Mis ojos se hallaban fijos a un adorable retrato colgado en la pared. El retrato de Grauben, la hijada de mi tío, se encontraba en Altona, en casa de uno de sus parientes. Su ausencia me tenía muy triste porque ahora, ya puedo confesarlo, nos amábamos con toda la paciencia y la tranquilidad alemanas. Habíamos prometido que nos casaríamos sin que se enterase mi tío, demasiado geólogo para comprender semejantes sentimientos. Era Grauben, una encantadora muchacha rubia de ojos azules, de carácter y espíritu algo serio, pero no por eso me amaba menos por lo que a mí me respeta. La adoraba. La imagen de mi linda novia me transportó en un momento del mundo de las realidades hasta el de los recuerdos y ensueños. Volví a ver la fiel compañera de mis tareas y placeres, que me ayudaba todos los días a ordenar las piedras de mi tío y las rotulaba conmigo. Grauben sabía mucho sobre mineralogía y le gustaba profundizar las más difíciles cuestiones de la ciencia.
Qué dulces horas habíamos pasado estudiando los dos juntos, y con cuánta frecuencia habíamos enviado la suerte de aquellos insensibles minerales que acariciaban a ella con sus delicadas manos. Aquí había llegado en mis sueños cuando mi tío, con un puñetazo sobre la mesa, me volvió a la realidad de una manera violenta. Veamos, dijo, la primera idea que a cualquiera se le debe ocurrir para descifrar las letras de una frase. Creo que no debe ser el escribir verticalmente las palabras. No está errado, pensé yo. Es preciso ver el efecto que se obtiene de este procedimiento, Axel. Escribe en ese papel una frase cualquiera, pero en vez de poner las letras a continuación de otras, colócalas de arriba a abajo, agrupándolas de modo de que formen 4 o 5 columnas verticales. Comprendí su intención y escribí inmediatamente. Bien, dijo el profesor sin leer lo que yo había escrito. Dispone ahora esas palabras en una línea horizontal. Obedecí y obtuve la frase siguiente. Tobiau eres GB aolire de Lemán. Perfecto, exclamó mi tío, arrebatándome el papel de las manos. Este escrito ya ha adquirido la forma del viejo documento. Las vocales se encuentran agrupadas, lo mismo que las consonantes, en el mayor desorden. Hay hasta una mayúscula y una coma, en medio de esas palabras exactamente igual que en el pergamino de Saknussemm. Debo confesar que estas observaciones me parecieron en extremo ingeniosas. A ver, prosiguió mi tío, dirigiéndose a mí directamente, ahora para leer la frase que acabas de escribir y que yo no desconozco, me bastará tomar la primera letra de cada palabra, después la segunda y enseguida la tercera, y así sucesivamente. Mi tío con sorpresa suya, y sobre todo mía, leyó: Te adoro, bellísima Grauben. ¿Qué significa esto?, exclamó el profesor. Sin darme cuenta de ello, había cometido la imperdonable torpeza de escribir una frase tan comprometedora. ¿Así que amas a Grauben, prosiguió mi tío con acento de verdadero tutor. Sí, no, balbuceé desconcertado. De manera que amas a Grauben, prosiguió instintivamente. Bueno, dejemos esto ahora y apliquemos mis procedimientos al documento en cuestión. Concentrado nuevamente en mi tío, en su absorbente contemplación, olvido de momento mis atrevidas palabras. Y digo atrevidas porque la cabeza del sabio no podría comprender las cosas del corazón.